La historia de hoy es La estrella perdida. Había una vez una estrella pequeña que se llamaba Lía. Una estrella pequeña llamada Lía. Lía vivía en el cielo. Este es el cielo. Y Lía vivía en el cielo, rodeada de miles de estrellas brillantes. Estrellas brillantes. Y miles. Esto es mil. Miles, muchos miles. Cada noche las estrellas brillaban, creando un hermoso espectáculo en el cielo nocturno. El cielo nocturno, o sea, de noche. No es de día, es de noche. Una noche, una fuerte tormenta de viento cósmico sopló. Viento. Sopló. A través del cielo, es a través del cielo. Las estrellas se sacudieron y Lía, que era muy pequeña, esta es Lía, fue arrastrada por el viento. Cuando la tormenta terminó la tormenta, ya no hay más tormenta, se acabó. Lía se encontró en un lugar desconocido. Ella estaba perdida, no sabía dónde estaba. Y estaba lejos, esto es lejos, de sus amigas estrellas. Ellas están cerca, pero ella está lejos, muy lejos. Lía estaba asustada y sola y vio que estaba en un bosque. Un bosque son muchos árboles y era un bosque oscuro. Oscuro, o sea, sin luz, no había luz. Era un bosque oscuro y silencioso. Shh, no había ruido, era silencioso. Decidida a regresar a su hogar en el cielo, ella quería regresar. Lía empezó a buscar una forma de volver. Quería regresar o quería volver. Mientras caminaba, Lía se encontró con una luciérnaga llamada Tito. Esa es la luciérnaga y él se llama Tito y la estrella Lía. ¿Quién eres?, preguntó Tito, parpadeando sus pequeñas luces. La luz. Soy Lía, una estrella. Me perdí durante la tormenta y no sé cómo regresar al cielo. Regresar al cielo. Respondió Lía con tristeza. Con tristeza, estaba triste. Tito, sintiendo compasión por Lía, decidió ayudarla. Juntos volaron a través del bosque
El bosque, si se acuerdan, ¿se acuerdan? El bosque es cuando hay muchos árboles. Este es un bosque. Volaron a través del bosque, buscando a alguien que pudiera ayudarla a regresar a su hogar. Hogar o su casa donde vivía, al cielo. Mientras que caminaban, se encontraron a un sabio búho. Un búho es un animal, es un pájaro que hace Bueno, esto es un búho. El búho se llamaba Bubo y Lía, la estrella, le preguntó a Bubo, ¿sabes cómo puedo regresar al cielo? Bubo conocía muchos secretos del bosque y respondió, hay un árbol mágico en el centro del bosque. Hay un árbol con magia y está en el centro. Este es el centro, en la mitad, en el centro del bosque. Un árbol mágico en el centro del bosque. Sus ramas son los brazos del árbol. Sus ramas, estas son las ramas, sus ramas tocan el cielo. El árbol es tan alto que toca el cielo. Con la ayuda de Tito, Lía comenzó a trepar el árbol. Comenzó a trepar. Trepar y trepar. A medida que subía, esto es subir, subir, las ramas se movían suavemente, suavemente, como si le estuvieran dando la bienvenida. ¡Bienvenida! Finalmente, Lía llegó a la cima del árbol, a la parte más alta. Esta es la cima. Y vio el cielo estrellado, o sea, con muchas estrellas, de nuevo, nuevamente, otra vez. Gracias, Tito. Nunca olvidaré tu ayuda, dijo Lía, despidiéndose de su amigo Bubo, el búho. Lía saltó desde la rama más alta y flotó de regreso a su lugar en el cielo. Este era el árbol con ramas. Lía saltó y flotó y regresó a su lugar en el cielo. Las otras estrellas la recibieron con alegría. Estaban felices, alegres. Y juntas volvieron a brillar, iluminando la noche, o sea, dando luz, quiere decir dar luz, iluminar. Y así, Lía aprendió que incluso
en los momentos más oscuros, oscuros, o sea, no hay luz, está muy oscuro, siempre hay alguien dispuesto que quiere ayudar y con un poco de valentía y amistad, o sea, amigos, se puede encontrar el camino, el camino de regreso a casa. Me acabo de dar cuenta que tengo el ventilador, este es el ventilador prendido. Ahora está haciendo mucho calor, tengo mucho calor. Y dejé el ventilador prendido. Se me olvidó. Espero que no haya hecho mucho ruido. Ruido, o sea, shh, y silencio es. Entonces, espero que hayan podido escuchar y que el ventilador no haya sido muy ruidoso. Y nos vemos en la próxima.